Bien, bien, buenos días con todos. Vamos a empezar. eh, Hasta antes del break nos habíamos quedado por acá. Y justo estábamos hablando de todo lo que trae consigo la ilustración y de hecho de esos hechos importantes que han ido modelando este siglo XVIII. La historia universal lo conoce como el siglo de las luces a este movimiento. Y este movimiento va a traer consigo grandes sorpresas. El hombre va a empezar a encontrar respuestas en diferentes espacios, en diferentes ambientes. La búsqueda a través de la razón va a ser lo que va a predominar en este tiempo. Por lo tanto, se va a basar y va a tener algunas características importantes o caracteres que va a asumir la postura de un ilustrado. Por lo tanto, todavía las monarquías no están pensando en modelar al hombre actual. Por lo tanto, estamos viendo de que son un determinado grupo los que van a estar a la búsqueda de las respuestas referente a este tema de la ilustración. Vamos a ir analizando qué nos trae consigo la ilustración. Y decíamos hasta antes de irnos a este primer break o break que hemos tenido, no, hablábamos de lo que se había expresado Immanuel Kant. Kant se expresa de esta manera en base a que el hombre, con la ilustración, con la búsqueda de la respuesta, él se va a sentir liberado, ¿no? Por lo tanto, el hombre se va a sentir capaz de poder resolver problemas, de encontrar respuestas. Estamos teniendo un tiempo netamente, pues, de la ilustración. Y vamos a ver qué trae consigo esa búsqueda de la respuesta en medio de la oscuridad, la búsqueda de esa luz. Así de agobiado, el hombre va a estar en esta época, porque durante este tiempo, su entorno, la influencia de la iglesia, la influencia de los reformistas, las monarquías absolutistas, han condicionado al hombre a un comportamiento. Entonces, como lo inclinaron a un comportamiento, al principio le va a parecer un poco desubicado, por así decirlo, el tener que buscar respuesta y de preguntarse por qué la lluvia cae y moja. ¿Por qué, será que el pescado cuando está dentro del mar está seco o está mojado? Preguntas como estas o interrogantes como estas son las que van a surgir y el hombre va a notar, y como va a notar todo lo que hace, más adelante va a surgir el primer ¿qué? Diccionario. Por eso ya vamos a entrar en detalle en la próxima clase y vamos a explicar bien. Vamos acá. ¿Cómo va a ser la actitud de un ilustrado? Va a tener un espíritu crítico ante algo, ante que hacer algo. Va a fijar sus bases o el centro de toda atención va a ser la fe, o sea, va a reposar en la razón. Entonces, como va a empezar en la razón y el progreso, por lo tanto, la búsqueda de la fidelidad, de la felicidad, la búsqueda de los derechos naturales, la libertad de la propiedad, la igualdad, la educación, van a influenciar como factores de cambio de mentalidad del hombre de la época. Ya no va a tener ese pensamiento encajonado. A lo contrario, va a empezar a buscar y a preguntarse. Es en este siglo de las luces donde surgen muchas respuestas, muchos conocimientos que hoy en día tenemos en nuestra actualidad. Y eso va a ser muy importante porque va a modelar nuestra sociedad actual. Pues acá. Por lo tanto, podemos decir que en Europa, el siglo XVIII, se va a fijar la ilustración, considerado para este siglo como el siglo de las luces. Confírmenme, ¿están tomando nota acerca de lo que estamos explicando, cierto? ¿Estoy tomando nota? Vamos allá. ¿Sí? 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 Ok, ok, ok. Ok. Y tienen la imagen ahí. Este es el esquemita, para empezar. Ahora vamos a poner el esquemita para que ustedes pues tengan la facilidad de poder copiar, poder ver la imagen, hacer una captura de pantalla, copiar y archivar, o después o transcribirlo, y va a estar bien marcado. ¿A dónde van a apuntar sus planteamientos que van a hacer? Uno de los primeros planteamientos que van a hacer
van a ser en contra, ¿no?, del absolutismo. Por lo tanto, van a fijar sus planteamientos en base, mirando a qué cosa, a lo que estaba pasando en su tiempo, pues, a la política, en lo absoluto que había fijado el poder el rey. Y van a darse cuenta que eso no va a estar bien y van a buscar la separación de poderes. ¿En qué? En ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Les parece conocido? Sí, profesor. Ya saben cuál es el punto de origen de nuestro esquema político, nuestra organización, de nuestro país. ¿Dónde surge y cómo nace? Miren, hasta nuestra actualidad. Otro punto importante, van a realizar planteamientos mirando a a la economía de la época, y ellos van a estar en contra del mercantilismo. Por lo tanto, van a querer un libre comercio, una libre industria. Van a, van a ver asuntos importantes en los cuales el Estado no tenga que intervenir dentro de las actividades comerciales. Imagínense. Entonces, no solamente atacan la política, no solamente atacan en el ámbito económico, sino van a plantear, van a hacer sus pensamientos en base a lo social. Y fijarse en lo social es mirar cada uno de los estamentos que tienen estas monarquías, que se están dando en este tiempo. La búsqueda de una igualdad social. Y esto se va a remodelar las cosas. Va a impulsar a qué cosa? A que busquen una solución. Más adelante se va a dar una revolución por la búsqueda de igualdad de los derechos y sobre todo los derechos laborales. Y van a estar en contra estos ilustrados y van a ser considerados lo antiestamental, la igualdad social. Por lo tanto, ¿qué cosa es la ilustración? Si nos puedes leer, ahí fuerte y claro, primero nos lee Charito, después nos va a leer Joseph David Ticona, 3 veces, y cerramos con la última repetición, le mandamos a nuestra amiga Rebeca Oyola. ¿Ya? Primero, Charito. Charito, léenos, ¿qué es la ilustración? Es un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por Europa durante el siglo 18. XVIII. Correcto, muy bien. ¿Me escucha, cierto? ¿Qué parte, profe? El concepto, Sí, sí, le o escucho. la definición, corazón. Lo que acaba de leer Charito, lo mismo quiero que lo leas. Ya. Movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido en Europa durante el siglo, no sé qué siglo es, El siglo XVIII. 18. No se olvide, siglo XVIII. Vamos a invitar a un estudiante para que lo vuelva a leer una vez más. El siglo es el siglo XVIII y también ver el punto de origen. ¿Dónde es su punto de origen? En Francia. Elizabeth, apóyame, hijita. Vuélvelo a leer una vez más. Movimiento filosófico cultural. Léelo, hijita, por favor. Fue el movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por Europa durante el siglo XVIII. Correcto, muy bien. Muchas gracias, queridos estudiantes, por participar. ¿Por qué es importante tener este concepto? Si bien es cierto, puede ser una definición, puede ser algo concreto que nosotros debemos saber. O sea, ¿ustedes han escuchado hablar de la Revolución Francesa? ¿Han escuchado hablar? ¿Sí? Cierto. Ustedes han escuchado hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser uno de esos temas que los cuales vamos a tratar después. Por lo tanto, señores, ¿dónde nace la ilustración? ¿Dónde nace el pensamiento que van a plantear su movimiento filosófico, cultural, en lo político, económico y social? ¿En dónde? En Francia. ¿Y dónde se da la revolución? En Francia. Por lo tanto, la Revolución Francesa, ¿qué quería acabar? El antiguo régimen, profesor. ¿Y cuál era el antiguo régimen? El dilema con los reyes, profesor, las monarquías absolutistas. Aquí entramos a tallar cómo influye este movimiento en la sociedad, en el comportamiento del siglo XVIII y siglo XIX. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan, que este siglo va a ser muy importante porque va a despegar el pensamiento del hombre. El hombre va a empezar a razonar. Por lo tanto, el hombre va a tener como fuentes ideológicas al racionalismo de René Descartes, que lo va a plantear, el liberalismo político de John Locke,
el empirismo de Bacon, que van a ser muy importantes, que ahorita vamos a analizar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Y cuáles van a ser las características de la ilustración? Van a amar la naturaleza, van a tener fe en la razón humana, van a buscar la igualdad y la libertad, el deísmo como religión natural. Entre estos detalles, este es el esquema, va a ser nuestro esquemita con el cual ustedes tienen que tener esto así apuntadito en una hojita, algo, porque les va a ayudar a poder entender y resolver. Vamos acá. Ya hemos hablado que es un movimiento intelectual, filosófico, cultural, basado en la razón, ¿no? Que prácticamente va a buscar la respuesta. Este va a tener caracteres en el siglo XVIII. ¿Cuáles van a ser sus características? Vamos a iniciar acá. En el siglo XVIII va a abarcarse ¿en qué? En la razón, el racionalismo, el empirismo, el criticismo, el deseo de conocimiento, el utopismo, el progreso y la felicidad, el reformismo. Estos van a ser los caracteres que va a presentar la ilustración. Y acá va a leer con nosotros el racionalismo, ¿no? El estudiante Jean-Pierre. Jean-Pierre. Miren, estoy tomando nota de la participación de sus compañeros. Jean-Pierre, por tercera vez llamo y si no me contestes como no estudies y se queda sin nota. Jean-Pierre, listo, muy bien. Paolo Barnechea. ¿Mismo, profesor? Sí, estoy llamando, Jean-Pierre, 4 veces. Ah, Jean no lo escuché bien. sí, Tenía Jean-Pierre, volumen. léenos el racionalismo. Ah, ok. La razón se considera la única base del saber. Este hecho favorecerá el desarrollo del pensamiento científico. Lógico. Cuando el hombre empieza a adquirir esta característica del racionalismo, tiene que saber que la única base y el único centro del saber de respuesta está en el razonar. El hombre va a tener que pensar y van a surgir las ideas. Por lo tanto, el que le surjan las ideas le va a dar paso a un pensamiento científico, la búsqueda de algo, y va a empezar a aplicar métodos sin querer. Fátima Domínguez. Fátima Domínguez. Sí, profesor. El empirismo. Sí, profesor. Léenos el empirismo. Frente a cualquier forma de imposición intelectual que pretendiera estar en posesión de la verdad, los ilustrados contrapusieron su fe en la experimentación para poder conocer el mundo y conseguir el progreso. ¿Qué se cree en este momento? Recuerden ustedes que los humanistas fueron en contra del pensamiento de la época, ¿cierto? Fracturaron la idea de que todo estaba centrado en Dios. Y cuando hablan de fe, hablan de creer. ¿Me dejo entender? Quiere decir que ustedes cuando nos digan contrapusieron su fe, quiere decir que van a estar en contra de lo que en el momento se está dando. No van a creer lo que se está presentando, lo que les están planteando, lo que la Iglesia Católica de este tiempo se está presentando. Si no, van a empezar a creer en lo que ellos van a experimentar, de por qué encontraron una hojita, de por qué encontraron esta hojita suelta, de por qué se cayó esta hojita, de por qué el árbol tiene fruto, de por qué hay agua, por qué a veces llueve de costado. Van a creer lo que ellos experimenten. Y eso va a ser la base de su progreso para conseguir mucho más respuestas. Vamos a la siguiente. Y en el siguiente contexto nos ayuda Aldair Berrocal. Fe en el progreso. Vamos. Los ilustrados son hombres con fe en el progreso ligado a la instrucción del pueblo. Para ellos, la causa de todos los males están en la ignorancia y en los prejuicios. ¿Cuál era su fe, Aldair? ¿Cómo es entendido el término de la fe en la ilustración? Vamos, en lo que ellos van a creer, ¿cierto? No van a creer en lo que les está mostrando, sino en lo que ellos están comprobando. Por lo tanto, el creer en el progreso, recuerden, fe en el progreso, creen en el progreso, pero ¿cuál va a ser la salida para el progreso? ¿Qué cosa? Van a detectar los males de todo pueblo. Y el mal de todo pueblo, ¿qué cosa es? La ignorancia. ¿Qué estamos haciendo ahorita en este momento nosotros? Cuéntenme, díganme, no tengan miedo, vamos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Aprendiendo. Aprendiendo. ¿Pero el aprender qué cosa es? Atender. Atender. Pueden preguntar en casa a alguien, mami, ¿qué estoy haciendo en este momento? Y de repente le va a decir, estás estudiando, hijo. ¿Cierto?
¿Y el estudiar no es educarse? ¿El estudiar no es educarse? Pues estamos haciendo ello, Fabi La Puerta. Estamos haciendo ello, nos estamos educando. Y al educarnos, ¿con qué acabamos? ¿Qué exterminamos cuando nos educamos? Con la ignorancia. Ignorancia. Ya. Estamos encontrando en el saber. Por lo tanto, el ilustrado va a tener fe en el progreso porque va a tener la respuesta y va a decir, yo creo que si el hombre o la sociedad deja de lado la ignorancia y se educa, acaba con todos los prejuicios, acaba con la idea de que si va a progresar o no, de que si va a surgir o no, de que si va a emprender o no. Y va a acabar con ello. Chicos, aunque ustedes no lo crean, estamos haciendo filosofía. Y el filosofar es la búsqueda del saber y la respuesta, aunque ustedes no lo crean. Estamos dando un paso agigantado. Vamos acá. Camila Ávila, la búsqueda de la felicidad. Los ilustrados entienden que el hombre debe buscar la felicidad. Hay una estrecha relación entre felicidad, utilidad y prosperidad. La felicidad se concibe como algo alcanzable en este mundo a través del progreso económico, del progreso científico. Aquí aparece la educación para hacer avanzar a los pueblos, para que estos instruidos modifiquen las instituciones que se oponen a la felicidad. La educación aparece vinculada a la felicidad. ¿Cuál es el vínculo de la felicidad? La educación. ¿Cierto? El hombre va a entender en esta época que si quiere ser feliz y si quiere progreso económico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que educarse, profesor Jesús. Tiene que educarse. Por lo tanto, eso va a condicionar su progreso económico. Le va a dar paso a un progreso científico. Por lo tanto, el siglo de la ilustración va a modelar al hombre de la época. Cuando el ilustrado o las monarquías absolutistas detectan esto, ¿qué cosa quieren hacer? Realizan el despotismo ilustrado. Vamos a dejar que el hombre se eduque, pero lo que ellos no sabían es que durante este tiempo el hombre se iba a educar tanto, que ya no iba a ser el que se iba a condicionar, al que era fácil de engañar, el que iba a ser pues el mañana más tarde, quien iba a ser su propio juez, como se dice. Vamos acá, ¿a quién le pedimos que nos ayude? A ver, por acá. Silvana, el utopismo. Sí, profesor. El utopismo, léenos, hija. Se cree que la ampliación de la razón a todos los aspectos de la vida humana permitirá una mejora constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado. Esto va a ser muy importante, Silvana. Mira, déjame contarte de que si nosotros aplicamos la razón, pero profesor, primero antes que nos diga si aplico la razón, ¿cómo ve el ilustrado la razón? La búsqueda del saber. Si nosotros aplicamos la búsqueda del saber a nuestros aspectos de la vida humana, ¿qué le va a permitir? La búsqueda de saber por qué pasan las cosas. ¿Qué nos va a permitir saber a nosotros? Saber el por qué. Y cuando uno de repente sabe por qué pasa tal cosa en cierto tramo del camino, yo les pregunto a ustedes, si es malo, ¿ustedes van a tomar el camino? Si saben, No, no, ¿cierto? Si saben y buscan el por qué, que si ese camino no es bueno, yo no lo voy a seguir, ¿cierto o no cierto? Yo no voy a continuar en ese camino. Oye, señora, ¿qué pasó? No le haga eso a Charito. Te despertaron, Charito. Pensaron que estabas durmiendo. No saben que está más atento. Ahora, Charito, aplica la razón, Charito, aplica la razón. La busca el por qué. El por qué, aplica. ¿Por qué, por qué, por qué? Ah, ya, pensó que estaba durmiendo. Ah, ya. No te preocupes, Charito. Despertaron, ¿no? Pero no estabas, ni siquiera estabas durmiendo, Charito. Estabas más atenta que yo, creo. Muy bien, Silvana. Vamos a ver acá.
Ariana Cabrera, el espíritu crítico. Vamos. El ilustrado aspira a someter a crítica racional todo el conocimiento anterior. Exacto. Todo lo que el ilustrado va a aprender a partir de este momento y va a aplicar la educación, lo va a someter a un juicio crítico, a un espíritu crítico. Ah, muy bien, sí, ¿no? Cierto, tú dices que los chanchos vuelan, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Y va a empezar a razonar. ¿Cómo es eso que los chanchos vuelan? Ah, a ver, ¿volarán de verdad? Va a ir y va a buscar un chanchito, ¿ah? Porque tiene que saciar su respuesta, su raciocinio. ¿Tiene alas para que vuele? De repente tiene propulsores en su pie. Va a buscar y va a empezar a encontrar respuestas. ¿Me dejó entender? Por lo tanto, el reformismo, para lograr el objetivo de conseguir el progreso del ser humano, los ilustrados van a proponer, ¿qué cosa? Lo que va a pregonar en este tiempo, conocido como la edad moderna. ¿Qué cosa? Modernizar a la sociedad, pero no como cualquier modernización, sino modernizar la sociedad mediante lentas reformas que serán llevadas a cabo por reyes y gobiernos de carácter absolutista. Por lo tanto, profesor, ¿no será que el despotismo ilustrado va a ser una de las primeras reformas que ante la amenaza de que el hombre ya no está pensando como el de antes, va a tener que aplicar? Exacto. Ahora ya saben ustedes por qué se presenta el despotismo ilustrado, ¿no? O las monarquías, el despotismo de las monarquías. ¿Ya saben? Ahí está la respuesta, pues chicos. Ahora ya ven cómo todo va encajando lo que hemos ido aprendiendo en este largo proceso de enseñanza de la historia universal y sobre todo de esta edad moderna. A principios de la ilustración estamos dándonos cuenta que se va a aplicar estas características que nosotros hemos estado hablando hace un ratito. En resumen, ya lo tienen. Ahora, ¿quiénes van a ser los ilustrados? Va a ser una determinada sociedad, un determinado grupo social, en base a lo que se está dando. Vamos a tener ahí Voltaire. ¿Y qué cosa quiere Voltaire? Quiere un sistema parlamentario. ¿Qué aplican a la política? Por ejemplo, Voltaire va a estar aplicando a las monarquías, va a ser anti-absolutista, que quiere una división de poderes, ¿cierto? Donde se establezca un sistema racional, perdón, me estoy confundiendo, sí, no está bien, que el poder del rey sea limitado, donde se establezca ciertos límites a su sistema, impuesto, liberalizar el trabajo, ¿no? Vamos dándonos cuenta que cada uno de estos, sí, ¿ves? Voltaire era, Montesquieu es el que busca la libertad, perdón, la división de los poderes, ya tenemos la corrección ahí, ¿no? Montesquieu también va a plantear su teoría sobre la separación de poderes. Anti-absolutista también, ¿no? Y vamos a ver acá, Rousseau, en este caso, va a ser también anti-absolutista, va a buscar los derechos de la sociedad, ¿no? Él va a estar en contra de una sociedad estamental y vamos a dar cuenta que para vivir la sociedad los seres humanos no acuerden un contrato social implícito que les otorgue ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que disponen. Estos tres filósofos ilustrados muy importantes del siglo XVIII van a dejar todo un legado, ¿no? Ahí nos habíamos tenido un error en cuanto a Montesquieu con Voltaire, pero ya tenemos ahí la corrección también, ¿no? En contra de lo que las monarquías absolutistas están presentando y de lo que no solamente están presentando, sino de todo lo que se está dando en cada uno de los estamentos de la sociedad de esta monarquía y de este tiempo. El espíritu de leyes, el contrato social van a ser sus obras. Pregunta de examen, ojo, aviso, ahí tienen las obras, ya lo están copiando. Y esto se va a dar parte en Francia, donde se inicia la ilustración, Inglaterra, donde va a continuar este espíritu, donde va a surgir en esta parte de la historia universal, Luke, Berkeley y científicos como de la gama de Newton, en este caso,
En Alemania, el pensamiento ilustrado también. Y acá va a estar en Alemania Immanuel Kant. Kant también va a ser su aporte. Queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado pues a la parte final de nuestra explicación el día de hoy con estos aspectos, este importante tema, curioso tema, hermoso tema de la parte de la edad moderna y cómo va a modernizar la ilustración en este tiempo del siglo XVIII. Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser un tema que lo vamos a hablar, es un periodo de 10 años, si no me equivoco, a ver, déjame verlo acá, lo hemos programado, la Revolución Francesa, para... Bien, nos viene, oye la ilustración, ¿cierto? Nos viene después la enciclopedia, panorama general a finales del siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias, y ahí viene la Revolución Francesa. Yo estoy hablando un tema más y arrancamos con el movimiento de las revoluciones. Con el movimiento de las revoluciones, siglo XVIII netamente. 1749, si no me equivoco, 49-39, que vamos a hablar netamente. Y cómo se da todo el origen, toda la trama acerca de la Revolución Francesa. Que nos toca entrar a tallar. ¿Ninguna? Todo claro, profesor. Bien. Bien, muchachos. Ya que estamos 28, ha aumentado de 22 a 6 más. Qué bien que ingresen. Los felicito. Vamos a cerrar primero para cerrar la grabación, chicos. Pulgar arriba. Si estamos conformes con lo aprendido el día de hoy. Pulgar arriba. ¿Sí? Pulgar arriba. Ariana, ¿no estás conforme? Carume tampoco. Pulgar arriba. Muy bien. No habiendo preguntas, estudiantes, vamos a cerrar el tema del día de hoy. Dejamos acá.